Mi nombre es Nuri Mercer. Tengo 28 años, soy primer teniente del Ejército de los Estados Unidos. Mi abuela fue enfermera del ejército. Sin medallas, sin registros. Vivió pobre y murió de la misma manera. Una pequeña casa en el lado este de Richmond, un huerto, café preparado a mano y nada en el banco. Eso es lo que todos creían. En Arlington, solo estaba yo. Sin familia, sin flores excepto las mías. 80 lápidas blancas de enfermeras alineadas como una formación que nadie había despedido. Un general de 4 estrellas se acercó. Me estrechó la mano. Vuele a Ginebra, dijo. Diga el nombre de su abuela. Ellos entenderán. Entendieron. Y lo que encontré allí, $12 millones, 247 vidas salvadas y un secreto que mi abuela llevó a la tumba, puso a mi familia de cabeza. Antes de continuar, por favor tómese un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conecta con esta historia. Deje un comentario con su ubicación y la hora local. Me encanta saber desde dónde está escuchando. Ahora, déjeme llevarle de vuelta a un martes de marzo, lo suficientemente frío como para que los cornejos aún no hubieran florecido, la mañana en que mi abuela murió. La llamada llegó a las 5:47 de la mañana. Yo todavía estaba en mi apartamento cerca de Fort Belvoir, las botas junto a la puerta, el uniforme planchado y colgado. Una enfermera del Hospital Comunitario de Richmond, con una voz cuidadosa, ensayada, me dijo que Ruth Mercer había fallecido durante la noche en paz, sin dolor. Me senté en el borde de mi cama durante mucho tiempo. Mi abuela vivía en una pequeña casa en el lado este de Richmond, con pisos de madera que crujían, un huerto que cuidaba cada mañana antes del amanecer. El olor del café preparado a mano impregnado en las cortinas y que nunca se iba. La casa valía menos que el anillo de compromiso de mi hermana. Nadie en mi familia pensaba que eso fuera extraño. Yo sí. Ella me crió con una frase que escuché tantas veces que se convirtió en el ritmo de mi infancia. La disciplina es bondad. Nuri, bondad hacia tu yo futuro. Era la razón por la que me enlisté, la razón por la que sobreviví 18 meses en una zona de combate, cosiendo a los soldados mientras los morteros sacudían el suelo. Todo lo estable en mí comenzó con ella. Llamé primero a mi madre. Diane contestó en el cuarto tono. Bueno, dijo, vivió una larga vida. Avísame sobre los arreglos. Eso fue todo. Sin lágrimas, sin silencio. Eso significaba que el duelo era demasiado pesado para las palabras, solo una transacción. Llamé a mi hermana Brooke después, buzón de voz. Dejé un mensaje que no devolvería durante 3 días. Esa tarde, conduje hasta la casa, entré con la llave que me había dado cuando tenía 16 años. Me senté en su mesa de cocina, abrí cajones que nunca antes había tenido motivo para abrir. En la mesa de noche, escondido detrás de una Biblia y una lata de mentas, encontré un sobre amarillento, con algo escrito a mano en el frente. Arlington, sección 21. Dentro había una tarjeta de identificación militar, descolorida y agrietada en los bordes. El rango decía, capitán, nunca me dijo que era capitán. El Cementerio Nacional de Arlington en marzo es un lugar que te hace olvidar cómo respirar. Filas de lápidas blancas que se extienden hacia el horizonte como una conversación de la que los vivos no forman parte. El cielo estaba bajo y gris. La escarcha se aferraba al césped. Sección 21, la sección de enfermeras. Aprendí sobre ella la noche anterior. Una parte del cementerio donde están enterradas enfermeras militares desde hace más de un siglo. Mi abuela se ganó su lugar entre ellas y yo ni siquiera conocía su rango. Mi madre no vino. Tengo un cierre esta tarde, Nuri. ¿Entiendes? Brooke tenía una prueba de menú para su boda. Chad, su prometido, aparentemente tampoco podía reprogramar, así que solo estábamos yo, un capellán de ojos amables y una guardia de honor de 7 personas. Doblaron la bandera con movimientos tan precisos que dolía mirar. El capellán dijo una oración. Los rifles estallaron 3 veces en el silencio. Cuando terminó, la guardia de honor se fue. El capellán puso una mano en mi hombro y se alejó. Me quedé sola con el sonido del viento entre las ramas desnudas. Entonces escuché pasos sobre el césped húmedo. Un hombre de unos 70 años se acercó desde el camino del este. Llevaba un uniforme de clase A, impecable, verde oscuro, el metal brillando incluso bajo el cielo nublado. 4 estrellas en cada hombro. Reconocí el peso de ese rango antes de procesar cualquier otra cosa. Se detuvo frente a mí y extendió la mano. La tomé. Su abuela salvó más vidas que la mayoría de los generales que he conocido, dijo. Su voz era profunda y firme, del tipo que seguirías a cualquier parte. Soy James Callaway. Serví con Ruth hace mucho tiempo. Miró la lápida, luego volvió a mirarme. Vuele a Ginebra, dijo. Diga el nombre de su abuela. Ellos entenderán.
Colocó una tarjeta de presentación en mi palma y se alejó antes de que pudiera preguntar qué quería decir. Conduje de regreso a Richmond con la tarjeta en el asiento del pasajero y una pregunta que no podía dejar de lado. Esa noche, le conté a mi madre sobre el general. Ella se rió, no con crudeza, de forma despectiva, lo cual fue peor. Algún anciano jugando a ser soldado en un cementerio, dijo Diane. No desperdicies dinero volando a Europa, Nuri. Eres teniente, no millonaria. La forma en que dijo teniente como si fuera un premio de consolación. Yo había estado desplegada en una zona de combate. Había sostenido la mano de un soldado raso de 19 años mientras se desangraba esperando la evacuación médica. Pero para mi madre, mi servicio era solo una carrera que no venía con una oficina en una esquina. Brooke llamó al día siguiente. Una sola pregunta. ¿La abuela dejó algo valioso, como en la casa? Colgué y abrí mi portátil. Busqué en cada base de datos militar a la que tenía acceso. Listas del cuerpo de enfermeras del ejército, registros de despliegue de la era de Vietnam, registros de condecoraciones. Nada aparecía bajo el nombre de Ruth Mercer más allá de la documentación estándar de servicio. Sin medallas, sin reconocimientos, tal como ella siempre decía. Pero un general de 4 estrellas no aparece en el funeral de una desconocida. No sin una razón que pese más que su agenda. Tomé el teléfono y marqué el número de la tarjeta. El general Kalewa respondió en el segundo tono. Ruth sirvió bajo mi mando en Vietnam, dijo. Hospital de Campaña Pleiku, 1969. Fue la mejor enfermera quirúrgica que jamás comandé. Lo que hizo después de la guerra. Hizo una pausa. Necesita verlo por usted misma. ¿Ver qué, señor? No puedo explicarlo por teléfono. Teniente, esto es algo que se ve en persona. Vaya a Ginebra. Hay una fundación cerca del lago Lemen. Diga su nombre. No dijo nada más. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo después de que colgó. Lo último que mi abuela habría querido era que ignorara la indicación directa de un general de 4 estrellas. Usé días de permiso y mis ahorros para comprar el boleto. 9 horas de Dulles a Ginebra. La reacción de mi madre fue predecible. Estás tirando el dinero del alquiler en una búsqueda inútil, dijo Diane. Tu abuela vivía en una choza, Nuri. No hay nada en Ginebra para nosotras. Empaqué ligero. El sobre amarillento de la mesa de noche, la tarjeta de identificación de capitán descolorida y una pequeña libreta de cuero que había encontrado en la casa, llena de una escritura que reconocía como la de mi abuela. Algunas páginas en una taquigrafía que no podía leer. El vuelo fue lo suficientemente largo como para dudar de todo. Quizás Diane tenía razón. Quizás Kalewa era sentimental. Quizás Ginebra sería un callejón sin salida y regresaría a casa con menos dinero y sin respuestas. Luego el taxi me dejó frente a un edificio de piedra cerca del lago Lemen. Arquitectura europea antigua, yedra en las paredes, una placa de bronce junto a la puerta que no podía leer desde el coche. Dentro, el vestíbulo olía a pulido de limón y papel viejo. Una mujer detrás de un mostrador de recepción de caoba levantó la vista. ¿Su nombre? Nuri Mercer. Una pausa. Los dedos de la mujer dejaron de moverse sobre el teclado. ¿Y el nombre de su abuela? Ruth Mercer. Algo cambió detrás de sus ojos. Tomó el teléfono, habló en voz baja en francés y lo dejó. Un momento, por favor. Pasaron 2 minutos. Una puerta se abrió al fondo del pasillo. Una mujer de finales de sus 60 salió. Cabello plateado, traje gris, una postura que sugería décadas de salas de juntas y precisión. Cruzó el vestíbulo con el ritmo medido de alguien que no desperdicia movimientos. Se detuvo frente a mí y extendió la mano. Señorita Mercer, la estábamos esperando. Sostuvo mi mano un instante más de lo que el protocolo requería. Su abuela hizo arreglos. Por favor, acompáñeme. La seguí por un pasillo revestido de fotografías enmarcadas. No tuve tiempo de leerlas, y entendí que lo que me esperaba al final de ese pasillo iba a cambiarlo todo. Su nombre era Margaret Lindon, 68 años, abogada especializada en fideicomisos. Había gestionado los asuntos de mi abuela durante más de 2 décadas, y la forma en que hablaba de Ruth, con precisión pero también con reverencia, me dijo que esta no era una relación rutinaria con un cliente. La sala de conferencias tenía una larga mesa de nogal y ventanas con vista al lago. Margaret colocó una carpeta de cuero frente a mí y la abrió en la primera página. Hace 22 años, dijo, su abuela estableció un fideicomiso benéfico irrevocable a través de esta fundación. Fue financiado por regalías de una patente que ella codesarrolló, una técnica quirúrgica de campo para tratar hemorragias por heridas de explosión. El ejército de los Estados Unidos la adoptó a finales de la década de 1980. Las regalías se acumularon durante 3 décadas. La miré fijamente. El valor actual del fideicomiso es de $12.400.000.
La habitación se inclinó. Me aferré al borde de la mesa. El único propósito del fideicomiso, continuó Margaret, es proporcionar asistencia financiera a veteranos que enfrentan dificultades, procedimientos quirúrgicos, capacitación vocacional, vivienda, apoyo de emergencia. Durante 22 años, ha servido a 247 personas. Cada caso está documentado. Giró la carpeta hacia una sección de registros, nombres, fechas, montos, fotografías de hombres y mujeres que nunca había conocido. Cada uno con una historia que comenzaba en una trinchera o en un hospital de campaña y terminaba con una segunda oportunidad. Su abuela la designó a usted como fideicomisaria sucesora, dijo Margaret. Usted, y solo usted, supervisará el fideicomiso de ahora en adelante. ¿Por qué yo? Margaret hizo una pausa. Luego metió la mano en la carpeta y sacó un sobresellado. Mi nombre en el frente, la letra de mi abuela. Ella dejó esto para usted. Excluyó específicamente a todos los demás miembros de la familia de cualquier papel en este fideicomiso. Margaret sostuvo mi mirada. Sus instrucciones fueron muy claras, teniente. Sostuve el sobre y sentí el peso de los $12 millones que nunca supe que existían presionando contra mi pecho como un segundo latido. Abrí la carta sola en mi habitación de hotel con vista al lago Lemen. El papel era delgado, la misma papelería que usaba para listas de compras y tarjetas de cumpleaños. Nada elegante. Así era Ruth Mercer. Su letra era firme, sin temblor. Había escrito esto años atrás, cuando sus manos aún eran seguras. Nuri, si estás leyendo esto, ya me he ido y has conocido a Margaret. Siento haber mantenido esto en secreto. Se lo oculté a todos. Y voy a explicarte por qué. Cada dólar que guardaba para mí era un dólar que alguien en peor situación no recibía. Vi a chicos de 18, 19 años perder sus piernas, su vista, sus mentes en lugares que el mundo olvidó. El Departamento de Asuntos de Veteranos lo intentó. No fue suficiente. Así que construí algo que pudiera hacerlo. Tu madre querrá este dinero. Tu hermana querrá este dinero. Te dirán que estaba confundida o que era egoísta o que la sangre es lo primero. No les creas. La sangre fue primero para mí también. Pero algunas deudas no se pagan con dinero. Se pagan con disciplina. Te elegí porque eres la única que entiende eso. Elegiste el ejército cuando todos te dijeron que no lo hicieras. Elegiste lo difícil sobre lo fácil. Eso es todo lo que necesito saber. No rompas este fideicomiso. No dejes que nadie lo convierta en algo que sirva a la vanidad en lugar de la necesidad. La disciplina es bondad, Nuri. Bondad hacia tu yo futuro. Te quiero. Ahora ve y haz el trabajo. Abuela. La leí 3 veces, lloré 2. Luego la doblé de nuevo dentro del sobre, me lavé la cara y llamé a Margaret. Voy a honrar cada palabra, dije. No esperaba menos, dijo ella. Antes de poder colgar, mi teléfono vibró. Un mensaje de Brooke. Mamá dice que fuiste a Europa. ¿Estás loca? Necesitamos hablar sobre la casa de la abuela. El trabajo ya estaba comenzando. Aterricé en Dulles un jueves por la noche. Mi madre estaba esperando en el vestíbulo de mi apartamento. Había conducido 2 horas desde Richmond, lo que significaba que ya sabía algo. Ginebra, dijo Diane, con los brazos cruzados. Encontré tu confirmación de reserva. Dejaste tu correo abierto en mi viejo portátil. Había olvidado eso. Un error que no repetiría. Nos sentamos en mi mesa de cocina. Le conté la verdad general, el fideicomiso, la fundación benéfica, mi papel como fideicomisaria sucesora. No compartí la carta. Algunas cosas pertenecen solo a las personas para quienes fueron escritas. Diane escuchó con una quietud que reconocí, el mismo silencio que usaba cuando calculaba la comisión de una propiedad que quería con desesperación. ¿Cuánto? Preguntó. 12 millones. Sus ojos cambiaron. No más abiertos, más afilados, como una lente ajustándose. Ese dinero pertenece a esta familia, dijo. Tu abuela era mi madre. Es un fideicomiso benéfico irrevocable, mamá. Apoya a veteranos heridos. No es una herencia familiar. ¿Me estás diciendo que mi madre tenía 12 millones? 12 millones. ¿Y vivimos en ese basurero y se lo dio a extraños? Se lo dio a personas que perdieron extremidades en combate. Diane se levantó. Su silla raspó el suelo. Crecí avergonzada. Nuri, mentí sobre de dónde venía. Usé los mismos 3 conjuntos en la escuela porque mi madre, aparentemente millonaria, eligió la pobreza. ¿Y tú vas a sentarte aquí y decirme que ese dinero no es nuestro? Te estoy diciendo que legalmente no lo es y moralmente tampoco. Su mandíbula se tensó. Algo cambió detrás de su expresión. No era dolor, no era enojo. Era estrategia. Contrataré a un abogado, dijo en voz baja. Veremos qué tan irrevocable es realmente ese fideicomiso.
Tomó su bolso y se fue sin despedirse. La puerta no se cerró de golpe. Diane nunca cerraba puertas de golpe. Solo la cerraba de una manera que te hacía sentir excluida. Brooke llamó a la mañana siguiente. Empezó dulce. Mi hermana siempre empezaba dulce. Nuri, estoy tan feliz por ti. La abuela realmente debió confiar en ti. Esperé. Entonces habló de la boda. Ahí estaba. Brooke había reservado el Whitfield Country Club para una ceremonia en junio. $40,000 depositados. Otros $140,000 pendientes. Una boda de $180,000 para una pareja que había financiado su anillo de compromiso. Solo una pequeña parte del fideicomiso podría cubrirlo, dijo Brooke. La abuela habría querido que su nieta tuviera una boda hermosa, ¿no crees? La abuela quería que ese dinero ayudara a veteranos heridos. Eso es exactamente lo que hace. Silencio. Luego la dulzura se volvió amarga. Siempre actuaste como si fueras mejor que nosotras porque te sentabas en esa casa húmeda con ella. Jugando a ser soldado, jugando a ser heroína, jugando a ser mártir. Esto es un asunto familiar. ¿Jugando a ser soldado? Estuve desplegada en una zona de combate, Brooke. Y ahora está sentada sobre $12 millones que deberían ser nuestros. Terminé la llamada. En 48 horas, comenzó la campaña. Diane llamó a cada tía, tío y primo al que pudo alcanzar. Su versión de la historia se extendió por la familia como fuego en maleza seca. Nuri está acaparando la fortuna de Ruth. No quiere compartir ni un centavo con su propia madre. Ni una mención de los veteranos. Ni una mención de que el fideicomiso es irrevocable. Ni una mención de la carta de Ruth ni de sus deseos. Solo una teniente de 28 años demasiado egoísta para ayudar a su familia. Llamé al general Calewa esa noche, le conté todo. He visto familias romperse por menos, dijo. Su voz era tranquila, de esa calma que viene de décadas de mando. Documenta todo y no estés sola cuando te enfrenten. Le agradecí, colgué y me senté en el silencio de mi apartamento, dándome cuenta de que estaba a punto de librar una guerra sin uniforme y sin reglas de enfrentamiento. 2 semanas después de Ginebra, mi madre organizó una intervención. Ella lo llamó una cena familiar. Era un tribunal. El lugar, el comedor de Diane en Richmond. Presentes, Diane, Brooke, el prometido de Brooke, Chad Prescott, mi tía Vicky, la hermana menor de Diane, y el tío Ray, que en su mayoría miraba su plato. Diane había preparado un discurso. Probablemente tenía notas en tarjetas. Ruth estaba mentalmente inestable en sus últimos años, dijo. Claramente no era capaz de establecer un fideicomiso de este tamaño. Creemos que la documentación puede estar comprometida. La tía Vicky asintió. Diane tiene razón. Mamá siempre decía que Ruth era excéntrica. Los dejé terminar. Luego hablé. La abuela estableció este fideicomiso hace 22 años. Tenía 60 años. Sus médicos confirmaron plena capacidad cognitiva. El fideicomiso fue revisado anualmente por un abogado con licencia en Ginebra y cumple tanto con la ley suiza como con el Código Fiscal de Estados Unidos. Las tarjetas de Diane temblaron ligeramente. Tienes 28 años, dijo. Una primera teniente con un salario base. ¿Crees que puedes manejar $12 millones? No estoy gestionando el dinero, mamá. Estoy protegiendo su propósito. Hay una diferencia. El propósito debería ser esta familia. El propósito son 247 veteranos que no tenían a nadie más. La habitación quedó en silencio. Chad se aclaró la garganta y se inclinó hacia Brooke. Pensó que estaba susurrando. No te preocupes, dijo. Mi firma tiene abogados especializados en herencias. Encontraremos la manera. Escuché cada palabra. Me puse de pie, doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato. Hábito militar. Dejas la mesa como la encontraste. Amo a esta familia, dije. Pero no voy a disculparme por honrar los deseos de mi abuela, y no voy a fingir que querer su dinero es lo mismo que extrañarla. Conduje de regreso a Fort Belvoir en la oscuridad, apretando el volante con tanta fuerza que dejó marcas en mis palmas. A la mañana siguiente, me desperté a las 5, por costumbre, y corrí 5 millas en la pista de la base antes de que el sol superara los árboles. Correr es como proceso. Para la milla 3, ya tenía un plan. Hice una videollamada a Margaret Lindon en Ginebra. Están amenazando con acciones legales, dije. Mi madre ha contratado a un abogado. La expresión de Margaret no cambió. Llevaba haciendo esto más tiempo del que yo llevaba viva. El fideicomiso es irrevocable y está administrado bajo la ley suiza con pleno cumplimiento en Estados Unidos, dijo. Su madre no tiene legitimación legal. Cualquier impugnación presentada en un tribunal de Virginia será desestimada por falta de jurisdicción sobre el patrimonio del fideicomiso.
Si persisten, serán responsables de los honorarios del abogado contrario. Me envió una carta de resumen de 4 páginas, el tipo de documento que se lee como un muro de acero educado. Úselo cuando lo necesite, dijo. Y Nuri, su abuela, anticipó esto. Me dijo, Margaret, mi hija intentará quitarlo. Por eso elegí a Nuri. Escuchar las palabras de Ruth a través de la voz de otra persona me vació por un momento. Luego enderecé la espalda como ella me enseñó. Pasé la semana siguiente contactando a veteranos a los que el fideicomiso había apoyado. Necesitaba entender el alcance completo de lo que mi abuela había construido. Tom Brennan fue el primero en devolver la llamada. 62 años, perdió ambas piernas por debajo de la rodilla en combate. El Departamento de Asuntos de Veteranos cubrió el tratamiento inicial. Cuando necesitó prótesis avanzadas 3 años después, los fondos se habían agotado. El fideicomiso de Ruth pagó $47,000. Tom ahora era un maestro carpintero con su propio taller y 3 empleados. Su abuela pagó por mis piernas, señorita Mercer, dijo, con la voz quebrándose. Venía a mi casa cada año con un pastel de manzana. Nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera a su propia familia. La fiesta de compromiso de Brooke era en 3 semanas. Diane ya le había dicho a su círculo social que la familia había recibido recientemente una herencia significativa. La mecha estaba encendida. Solo no sabía cuán corta era. Así que déjeme detenerme aquí. Mi madre acaba de decirle a todo su círculo social que recibimos una herencia. Dinero que no es nuestro. Dinero que fue creado para ayudar a veteranos que perdieron extremidades, medios de vida, todo. Y mi hermana quiere usarlo para una boda en un club de campo. Necesito preguntarle algo. Si su abuela hubiera dejado un fideicomiso que salvó 247 vidas y su familia quisiera vaciarlo para una fiesta, ¿qué haría usted? Dígamelo en los comentarios. Y si conoce a alguien que alguna vez tuvo que enfrentarse solo a su propia familia, comparta esto con esa persona. Podría necesitarlo. Diane contrató a Greg Spaulding, abogado de herencias, oficina en una esquina del centro de Richmond, escritorio de vidrio, diplomas enmarcados. El tipo de abogado que parece caro porque lo es. Spaulding me envió una carta formal con membrete del despacho solicitando la divulgación completa de toda la documentación del fideicomiso, registros fiduciarios y listas de beneficiarios. El lenguaje era afilado y diseñado para intimidar. Se la reenvié a Margaret. Su respuesta llegó en 48 horas, 4 páginas, a espacio sencillo, cada párrafo construido con la precisión de alguien que había pasado décadas haciendo que irrevocable signifique irrevocable. La carta reconocía la consulta, confirmaba la validez legal del fideicomiso bajo la ley fiduciaria suiza y el Código Fiscal Interno de Estados Unidos, sección 511.3, y concluía con una frase que leí 3 veces. Cualquier acción legal emprendida sin legitimación estará sujeta a la recuperación total de costos, incluidos los honorarios de asesoría internacional. Greg Spaulding llamó a mi madre esa tarde. Lo sé porque Brooke me envió un mensaje al respecto. Señora Mercer, le dijo Spaulding a Diane, tengo que ser honesto con usted. Este fideicomiso es hermético, administrado en Suiza, conforme al IRS, 22 años de auditorías limpias. Estaría gastando una cantidad considerable de dinero para perder. La respuesta de Diane, transmitida por Brooke. Encuentre otro ángulo. No había otro ángulo. Pero Diane no operaba con lógica legal. Operaba con voluntad. 3 días después, Chad Prescott, el prometido de Brooke, analista financiero, miembro de un club de campo, hizo una llamada a un amigo de la universidad llamado Derek, que trabajaba en el Richmond Register. La propuesta, una historia de interés local. Una oficial del ejército controla un fondo secreto de $12 millones mientras su propia familia lucha. No era cierto, pero la verdad nunca había sido el punto. Chad quería presión social, del tipo que no necesita un tribunal. Y yo no me enteraría hasta que el daño ya estuviera en marcha. Mi madre siempre había entendido a las audiencias. Eso era lo que la hacía buena en bienes raíces. Podía leer una habitación, moldear una narrativa, vender una versión de la realidad que hacía que la gente sintiera algo. Usó esas habilidades contra mí. La publicación de Facebook apareció un martes. No usó mi nombre directamente. No lo necesitaba. Todos en su círculo sabían exactamente a quién se refería. Cuando una madre pierde a su propia madre y luego descubre que la herencia destinada a la familia está siendo retenida por alguien que se niega a compartir, te das cuenta de que la familia no significa nada para algunas personas. Recen por mí. 47 me gusta en 3 horas. La tía Vicky la compartió con un comentario. Ruth estaba sufriendo hacia el final. Alguien se aprovechó de una mujer vulnerable. Eso era mentira. Ruth estaba más lúcida a los 80 que la mayoría de las personas a los 50.
Pero las mentiras viajan rápido cuando confirman lo que la gente quiere creer. Los mensajes empezaron a llegar. Primos con los que no hablaba desde hacía años. Familiares, amigos, personas del grupo de la iglesia de Diane. Nuri, tu madre está realmente herida. No puedes simplemente darles algo, la familia lo es todo. El dinero no vale la pena perder a tu madre por ello. Escuché que tu abuela estaba confundida. Tal vez el fideicomiso no es lo que crees. No respondí. Fui a trabajar, me presenté a la formación, cumplí con mis deberes, mantuve la cabeza firme. Luego, una colega de mi unidad me llamó aparte después del entrenamiento físico. Oye, Mercer, vi la publicación de tu madre. Mi esposa la sigue. ¿Todo está bien? Mi abuela ayudó a 247 personas en silencio. Mi madre no podía pasar 2 días sin una audiencia. Esa noche, abrí mi correo electrónico. Un mensaje de un reportero del Richmond Register. Estoy trabajando en una historia sobre una oficial militar local que controla un fondo establecido por su abuela. ¿Estaría disponible para hacer comentarios? Las huellas de Chad estaban por todas partes. Tomé un permiso de fin de semana y conduje 3 horas hasta Roanoke. El taller de carpintería de Tom Brennan estaba al final de un camino de grava, un granero convertido con acerrín en el suelo y el olor a roble recién cortado. Un letrero sobre la puerta decía Brennan Custom Carpentry. 3 empleados, una agenda de pedidos completa. Tom me recibió en la entrada. 62 años, hombros anchos, de pie con firmeza sobre piernas protésicas que se movían con facilidad practicada. Su apretón de manos fue el más fuerte que había sentido desde el de Calewa. Así que tú eres la nieta de Ruth, dijo. La soldado, primera teniente, médica de combate. Sonrió. A ella le habría encantado eso. Nos sentamos en su oficina, una pequeña habitación con una estufa de leña y fotografías enmarcadas de proyectos terminados. Tom me contó su historia sin adornos. Infantería, un artefacto explosivo en carretera, ambas piernas por debajo de la rodilla. El Departamento de Asuntos de Veteranos cubrió el tratamiento inicial y prótesis básicas. Cuando necesitó las avanzadas, del tipo que te permiten estar de pie en un banco de trabajo durante 10 horas al día, los fondos no estaban. El fideicomiso de su abuela pagó $47,000, dijo. Obtuve mis piernas, construí este taller, contraté a 3 hombres, 2 de ellos veteranos. Sacó una caja de madera de una estantería y la abrió. Dentro había cartas, escritas a mano, una por año, cada una firmada RM, nunca el nombre completo. Ella venía cada año, dijo Tom. Traía pastel de manzana. Se sentaba justo donde tú estás sentada. Nunca quiso reconocimiento. Nunca mencionó a la familia. Me presentó a otros 2 veteranos en la zona. Cada uno tenía una historia similar. Diferentes heridas, diferentes años, la misma intervención silenciosa de una mujer que podría haber vivido con comodidad y eligió no hacerlo. Antes de irme, Tom me acompañó hasta mi coche. Me miró con una expresión que reconocí, la mirada de alguien que tiene una deuda que nunca podrá pagar. Si alguna vez necesitas que alguien se levante y diga lo que hizo Ruth, dijo, me llamas. Traeré a 50 hombres que le deben todo. Conduje de regreso a Fort Belvoir sabiendo que no tendría que luchar esta guerra sola. Diane encontró a un segundo abogado, alguien menos cauteloso que Greg Spauldino, alguien dispuesto a presentar una impugnación en un tribunal de Virginia bajo la teoría de que Ruth carecía de capacidad testamentaria. Una apuesta arriesgada envuelta en desesperación. El correo llegó un miércoles por la noche, con copia a Brooke, Chad, la tía Vicky y a mí. Palabras de Diane, pero claramente redactadas con asesoría legal. Nuri, tienes hasta la fiesta de compromiso de Brooke para aceptar una redistribución de los activos del fideicomiso entre los miembros inmediatos de la familia. Si te niegas, procederemos con acciones legales en Virginia y cooperaremos plenamente con las consultas de los medios sobre la administración de los fondos. Esta es tu última oportunidad de hacer lo correcto por tu familia. Un ultimátum entregado como una carta de cese y desistimiento a tu propia hija. Se lo reenvía a Margaret. Déjalos presentar la demanda, dijo Margaret. Su tono no había cambiado desde la primera vez que la llamé. Medido, inquebrantable. Los tribunales de Virginia no tienen jurisdicción sobre el patrimonio del fideicomiso. Está administrado bajo la ley suiza. Cualquier presentación será desestimada y ellos deberán pagar los costos. Prepararé una respuesta. Le agradecí. Luego me enfrenté a la pregunta más difícil. La fiesta de compromiso de Brooke era en 10 días. Whitfield Country Club, 80 invitados, champán. Una celebración a la que había sido invitada antes de que todo esto comenzara, cuando yo solo era la hermana menor que eligió el ejército en lugar de una carrera real. Podía no ir. Nadie me culparía. Diane lo había convertido en un campo de batalla.
pero seguía escuchando la voz de Calewa. No estés sola cuando te enfrenten. Luego un segundo pensamiento. Diane también había invitado a una reportera del Richmond Register. Quería que la confrontación fuera pública. Quería testigos de su versión. Bien. Si quería testigos, yo llevaría los míos. No iba a esconderme. Llamé al general Calewa esa noche. Me han dado un plazo, dije. La fiesta de compromiso de mi hermana. Mi madre planea dar un discurso públicamente frente a 80 personas acusándome de retener el fideicomiso de la familia. Ha invitado a una reportera. Calewa guardó silencio un momento. Ruth me dijo que esto pasaría. Dijo, James, mi hija intentará quitarlo. Por eso elegí a Nuri. Señor, no quiero convertir la fiesta de mi hermana en una confrontación. Ya es una confrontación, teniente. Su madre la convirtió en una en el momento en que envió ese correo. Todo lo que yo ofrezco es la verdad. Tenía razón. Diane había elegido el lugar, la audiencia, la narrativa. Había invitado a la prensa. Contaba con que yo estaría sola, superada y demasiado leal como para defenderme en público. Iré, dijo Calewa. Y no iré solo. Solo si ellos empiezan, dije. No voy a emboscar la fiesta de mi propia hermana. De acuerdo. Si su madre no ataca, solo seremos invitados mostrando respeto. Llamó a Tom Brennan. Tom llamó a otros 4 veteranos que el fideicomiso había apoyado. 5 hombres que debían sus medios de vida a la generosidad silenciosa de Ruth Mercer. Estaremos allí a las 6, dijo Calewa. Uniforme de gala. Asentí, aunque él no podía verme. Hábito militar. Esa noche, revisando mi correo, encontré algo que tensó cada músculo de mi espalda. Diane había enviado la invitación de la fiesta de compromiso a Charlotte Hayes, la reportera del Richmond Register, no a Derek, el amigo de Chad. Charlotte, una periodista real con firma propia. Mi madre no solo quería presión social. Quería una historia. El titular que estaba impulsando, una nieta codiciosa que priva a su familia de su legítima herencia. No tenía idea de que la historia estaba a punto de cambiar. 3 días antes de la fiesta, Brooke me invitó a tomar café. Solo como hermanas, dijo. La cafetería estaba en Sword Pump, terreno neutral, o eso creía ella. Empezó con lágrimas. Reales, probablemente. Brooke siempre había sido buena llorando cuando le convenía. Esta boda es todo lo que siempre soñé, dijo. Mamá y yo estamos ahogadas en deudas. Los padres de Chad están retrocediendo. El servicio de catering necesita el pago final para el viernes. No te estoy pidiendo que desmanteles el fideicomiso, Nuri. Solo una pequeña parte. La abuela lo habría entendido. La miré al otro lado de la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a la abuela? Su boca se abrió, se cerró. Estuvo en una cama de hospital durante 3 semanas antes de morir. Brooke, no fuiste ni una vez. Estaba ocupada con la planificación de la boda. Se estaba muriendo. La mandíbula de Brooke se tensó. Las lágrimas se secaron más rápido de lo que habían llegado. Era vieja y aburrida. Nuri, no tenía nada que ofrecer. Vivía en una casa que se caía a pedazos y olía a café molido. Pero aparentemente tenía 12 millones y tú estás sentada sobre eso como un dragón. Ahí estaba. La verdadera Brooke debajo de las lágrimas y la charla de hermanas y los sueños sobre centros de mesa. Ese dinero salvó la vida de 247 veteranos, dije. Tu presupuesto de boda no salvaría ni a uno. Se estremeció, luego se inclinó hacia adelante. Mamá le envió tus correos electrónicos sobre el fideicomiso a esa reportera. Lo sacó del portátil. La miré fijamente. Sacó mis correos privados. Dijo que todavía era su portátil. Técnicamente lo era. Era mi correspondencia sobre un fideicomiso legal. Me puse de pie. Gracias por decírmelo, Brooke. 12 millones de dólares, Brooke. Y cada centavo va a personas que han perdido más de lo que tú jamás entenderás. Me fui. El café todavía estaba caliente. Nunca volví por él. La noche antes de la fiesta, conduje hasta la casa de mi abuela. Entré con mi llave. El aire todavía olía a café y a madera vieja. Me senté en su mesa de cocina, el mismo lugar donde me enseñó a barajar cartas, donde me entrenó en puntos de presión y técnica de torniquete antes de que yo pusiera un pie en el entrenamiento de médica de combate en Fort Sam Houston, donde dijo la disciplina es bondad tantas veces que se convirtió en la estructura de mi columna. Abrí la libreta de cuero. Página tras página, nombre tras nombre. En la letra cuidadosa de Ruth, cada entrada era una vida. Tom Brennan, prótesis, 2004, $47,000. Sarah Oaks, hipoteca saldada, 2011, $22,000. David Wren, fondo universitario para sus hijos, 2017, $35,000.
247 nombres. 247 personas que se fueron a dormir una noche pensando que no les quedaba nada y despertaron porque una mujer en una pequeña casa en el lado este de Richmond decidió que importaban. Cerré la libreta y la presioné contra mi pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Calegua. Estaremos allí a las 6. Uniforme de gala. Otro mensaje. Tom Brennan. Llevo a los chicos. No nos vamos a perder esto. Luego un correo de Diane, con copia a todos. Mañana pondré las cosas en claro frente a todos. Tuviste tu oportunidad, Nuri. Dejé el teléfono, miré alrededor de la casa, los pisos que crujían, las cortinas gastadas, el huerto visible a través de la ventana, inactivo en el frío de marzo. Esa casa valía quizás $90,000. La mujer que vivía en ella regaló 12 millones, y la familia que la ignoró durante décadas ahora quería cada centavo. Dormí en su cama esa noche. Las sábanas todavía olían ligeramente a lavanda. Por la mañana, planché mi uniforme de clase A y conduje hasta el Whitfield Country Club con la libreta de mi abuela en mi bolso, lista para lo que viniera. Whitfield Country Club estaba en una colina a las afueras de Richmond. Arquitectura de dinero antiguo, columnas blancas, un camino circular bordeado de cornejos que aún no habían florecido. El tipo de lugar que susurra si perteneces o no. 6:30 de la tarde, sábado. Más de 80 invitados entraban por las puertas dobles a un salón preparado para la celebración. Flores blancas en cada mesa. Un cartel en letras doradas. Brooke y Chad. Torres de champán. Un cuarteto de cuerdas en una esquina tocando algo que no reconocía. Diane estaba en todas partes. Vestido de lentejuelas, cabello recién arreglado, moviéndose entre mesas con la energía de una mujer dirigiendo una campaña, no una fiesta. Tocaba brazos, se inclinaba, reía en el momento exacto. Brooke estaba junto a Chad cerca de la mesa principal, radiante de una manera que requería esfuerzo mantener. Llegué con mi uniforme de clase A, verde de gala, cinta sobre el bolsillo izquierdo del pecho. No era una jugada de poder. Venía directamente de una actividad en la base, pero el uniforme cambiaba la forma en que la gente me miraba, y yo lo sabía. Diane me vio desde el otro lado del salón. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Oh, si viniste, dijo. Valiente. Asentí y encontré un asiento tranquilo al fondo. 7 minutos después, un miembro del personal se acercó a mí. Una joven, con portapapeles, ligeramente nerviosa. Señora, hay unos caballeros militares en la entrada lateral preguntando por usted. Me levanté y caminé hacia la puerta de servicio. El general James Calegua, Tom Brennan, y otros 4 veteranos. Calegua con uniforme completo de gala, 4 estrellas brillando como espejos. Tom con un traje oscuro, de pie firme sobre piernas protésicas. Los otros con vestimenta formal de veteranos, limpia, impecable, con medallas prendidas. Buenas noches, teniente, dijo Calegua. Buenas noches, señor. Solo diga la palabra. Están conmigo, le dije al miembro del personal. Ella los condujo adentro. Un general de 4 estrellas entrando en un salón de un club de campo atrae miradas como la gravedad. La sala lo notó. Diane lo notó. Charlotte Hayes, la reportera, ya estaba sentada cerca del bar, libreta abierta. También lo notó. Los brindis comenzaron a las 7:15. El padre de Chad fue primero. 3 minutos elegantes sobre el amor y los nuevos comienzos. Luego Chad, encantador de la manera en que lo son los hombres que practican frente al espejo. Luego Diane tomó el micrófono. Empezó suave. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí para celebrar a Brooke y Chad. La familia es la base de todo lo que hacemos. Y esta noche es un recordatorio de cuánto amor rodea esta mesa. Aplausos, copas levantadas, y luego el cambio. Pero también necesito abordar algo. Su voz se tensó, más aguda, proyectándose por la sala con la confianza de una mujer que había ensayado frente a un espejo. Como muchos de ustedes saben, nuestra familia perdió recientemente a mi madre, Ruth, y después de su fallecimiento, descubrimos que había dejado un fondo significativo. La sala quedó en silencio. Desafortunadamente, continuó Diane, mi hija menor, Nuri, ha decidido quedarse con todo. $12 millones lejos de su propia madre, lejos de su hermana en una noche que debería ser sobre amor y familia. Se giró hacia mi mesa. 80 pares de ojos la siguieron. Les pregunto, ¿es eso correcto? ¿Eso es lo que significa la familia? Murmullos recorrieron la sala. Sentí el peso del juicio de personas que no conocían ni un solo hecho sobre el fideicomiso, los deseos de Ruth o los 247 veteranos cuyas vidas dependían de que ese dinero permaneciera exactamente donde estaba. Brooke estaba junto a Diane, asintiendo. Chad susurraba algo a su amigo Derek cerca del bar.
Charlotte Hayes escribía más rápido. Yo solo quiero lo que es justo, dijo Diane. Para mi familia. Dejó el micrófono y me miró, esperando que me derrumbara, que llorara, que me disculpara. Me puse de pie. 3 segundos de silencio, lo suficiente para que 80 personas contuvieran la respiración. Luego caminé hacia el micrófono. No alcé la voz. No lo necesitaba. El uniforme hacía la mitad del trabajo. El silencio hacía el resto. Mi abuela, Ruth Mercer, fue capitana en el cuerpo de enfermeras del Ejército de los Estados Unidos. Dejé que eso se asentara. Sirvió en Vietnam, Hospital de Campaña Pleiku, 1969. Trabajó bajo fuego de mortero, trató a 14 soldados heridos en una sola noche y recibió metralla en el hombro. Nunca se detuvo. Rechazó reconocimiento porque, en sus palabras, las medallas no cosen heridas. Nadie se movió. Después de la guerra, co-desarrolló una técnica quirúrgica para tratar hemorragias por heridas de explosión. El Ejército de los Estados Unidos la adoptó. Las regalías de la patente durante 30 años construyeron un fondo. Miré a mi madre. Estaba aferrándose al borde de la mesa. Ese fondo, 12.400.000, es un fideicomiso benéfico irrevocable. Existe con un solo propósito, apoyar a veteranos de combate que no tienen a dónde acudir. En 22 años, ha ayudado a 247 personas, hombres y mujeres que perdieron piernas, vista, hogares y esperanza. Hice una pausa, tomé aire. Yo no elegí quitárselo a mi familia. Mi abuela eligió dárselo a quienes más lo necesitaban. Vivió en una casa pequeña. Usó el mismo abrigo durante 15 años. Preparaba su propio café cada mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque cada dólar que no gastaba era un dólar que iba a alguien que lo había perdido todo sirviendo a este país. La sala estaba en silencio de una manera que solo había experimentado en el campo. El silencio después de una explosión cuando el aire aún no decide si volver a entrar. Tengo a alguien aquí que puede contarles más sobre lo que significó ese dinero. Me giré hacia un lado de la sala. ¿General Calewa? Un general de 4 estrellas se puso de pie y la sala entendió que todo lo que mi madre había dicho estaba equivocado. James Calewa caminó hacia el frente del salón como si cruzara un campo de desfile. Pasos medidos, hombros rectos, 4 estrellas captando la luz del candelabro. 80 invitados quedaron completamente inmóviles. Damas y caballeros, dijo, serví 38 años en el Ejército de los Estados Unidos. Comandé brigadas y divisiones. Planifiqué operaciones que aparecieron en las noticias. Pero la persona más valiente junto a la que serví fue una enfermera de metro y medio llamada Ruth Mercer. Les habló de Pleiku, la noche del ataque de mortero. 14 heridos en 4 horas. Ruth clasificando bajo fuego, su hombro sangrando a través de la gasa que ella misma había colocado. No se detuvo hasta que el último soldado estuvo estable. Rechazó el corazón púrpura, dijo Calewa. No era ella la herida. Eran los soldados. Luego dio un paso atrás y miró hacia el fondo de la sala. Tom Brennan se puso de pie. La sala vio sus piernas, las prótesis visibles bajo los pantalones del traje. No intentó ocultarlas. Mi nombre es Tom Brennan, dijo. Ruth Mercer pagó por estas piernas. El Departamento de Asuntos de Veteranos no pudo. Ella sí. Ahora tengo un taller de carpintería. 3 empleados, 2 de ellos veteranos. Un segundo hombre se levantó. David Wren. El fideicomiso de Ruth pagó la universidad de mis hijos cuando yo no podía mantener un trabajo después de 3 despliegues. Un tercero, Paul Sler. Cubrió mi hipoteca cuando estaba pasando por una baja médica. Habría terminado en la calle. Un cuarto, Marcus Cole. Financió mi programa de tratamiento para el trastorno de estrés postraumático. Estoy vivo gracias a ella. 1 por 1, 5 veteranos, 5 vidas, 5 deudas con una mujer que murió en una casa valorada en $90,000. Alguien en la parte de atrás empezó a aplaudir. Luego una mesa cerca de la ventana. Luego toda la sala. No era un aplauso educado. Era el tipo de aplauso que nace del pecho. El tipo que no se puede ensayar. Diane se quedó inmóvil en su mesa. El rostro de Brooke se había vuelto pálido. Chad ya estaba afuera, con el teléfono pegado a la oreja. Charlotte Hayes bajó su libreta y se quedó mirando. La historia que había venido a escribir acababa de desaparecer. La verdadera estaba justo frente a ella. Me quedé de pie en ese salón viendo como 5 veteranos, hombres que perdieron extremidades, años y paz mental, se levantaban por mi abuela mientras mi propia madre no podía mirar a nadie a los ojos. Les diré lo que pasó después. Pero primero, si esta historia le hizo sentir algo, suscríbase. No por mí. Por cada persona que está protegiendo algo bueno mientras su propia familia la llama egoísta.
Y si alguna vez ha sido la única persona en su familia que hizo lo correcto cuando le costó todo, deje un comentario. Quiero escuchar su historia. El aplauso se desvaneció. Diane agarró el micrófono. Su mano temblaba. Su voz se quebró en la primera palabra. Ese es el dinero de mi madre, dijo. Mío. No saben lo que es crecer sin nada porque tu propia madre eligió ser pobre. La sala volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no era un silencio reverente. Era el silencio de personas viendo a alguien desmoronarse en tiempo real. Kalegua dio un paso adelante, no de forma agresiva, sino como alguien que se acerca a otra persona al borde de algo. Señora, dijo, su madre eligió ser generosa. Hay una diferencia. Diane se volvió hacia mí. Su rímel aún no se había corrido, pero su compostura sí. Tú hiciste esto, dijo. Los trajiste aquí para humillarme en la fiesta de mi propia hija. Tú te paraste en ese micrófono y le dijiste a 80 personas que soy una ladrona. Dije que traje a personas que conocen la verdad. La verdad es que ella eligió a extraños por encima de su propia hija. Eligió a personas que se estaban muriendo. El micrófono captó todo. Cada sílaba transmitida a 80 testigos, una reportera y un general de 4 estrellas que había visto cosas peores que esto y aún así se estremeció. Brooke tomó el brazo de Diane. Mamá, basta. Todos están mirando. Diane se soltó, miró alrededor de la sala y vio lo que yo veía. Rostros que habían pasado de la simpatía a algo más frío. Personas dejando sus copas de champán. Una mujer en la tercera mesa tomando su bolso. Una de las amigas más antiguas de Diane, una mujer llamada Carol, que había estado en su club de lectura durante 15 años, se levantó en silencio y se fue. 2 parejas más la siguieron. Chad apareció en la puerta, todavía con el teléfono en la mano. Su rostro tenía el color del papel viejo. Charlotte Hayes se acercó a mí cerca de la mesa de postres. Su libreta estaba cerrada. Señorita Mercer, dijo, me invitaron aquí para escribir una historia diferente, pero esta es la que voy a escribir. La fiesta no terminó. Se disolvió. Durante los siguientes 30 minutos, el salón se vació en cámara lenta. La mayoría de los invitados se detuvieron a estrechar la mano de los veteranos al salir. Varios vinieron directamente a mí. No teníamos idea, dijo una de las amigas universitarias de Brooke. Su abuela suena increíble. Lo siento mucho por todo esto, susurró otra mujer, mirando hacia la mesa de Diane. La coordinadora de la boda, una mujer de rostro afilado llamada señora Hargrove, llevó a Brooke a un lado cerca de la entrada de la cocina. No pude escuchar la conversación, pero pude leer el lenguaje corporal. Portapapeles en mano, bolígrafo golpeando, la postura universal de alguien hablando de dinero que se debe. Chad regresó, luciendo como un hombre que acababa de recibir malas noticias y estaba tratando de decidir a quién culpar. Fue directo hacia Brooke. Mis padres acaban de escribir, dijo. Ya no susurraba. No se sienten cómodos asistiendo a la boda si así es como es tu familia. El rostro de Brooke se desmoronó por una fracción de segundo antes de recomponerse. Las esposas de militares hacen eso. Brooke no era militar, pero estaba aprendiendo rápido. Diane se quedó sola en su mesa, una copa de champán intacta, mirando el centro floral como si le debiera algo. No me acerqué a ella. Me quedé con Tom y los veteranos. Era la primera vez que conocían en persona a la nieta de Ruth. Y tenían historias que contar. Pequeñas, silenciosas, del tipo que Ruth habría preferido. Antes de irse, Tom metió la mano en su chaqueta y me entregó una pequeña caja. La abrí. Una medalla corazón púrpura, esmalte bronce, el perfil de George Washington. Ruth se la ganó, dijo Tom. Nunca la recogió. El Departamento de Asuntos de Veteranos aún la tenía registrada. Moví algunos hilos. La sostuve en la palma de mi mano. No pesaba casi nada. Lo significaba todo. Ella decía que no era ella la herida, dijo Tom. Pero yo creo que sí lo estaba. Charlotte Hayes publicó su artículo 4 días después en el Richmond Times-Dispatch. El titular decía, la enfermera del ejército que donó 12 millones en silencio y la nieta que cumplió su promesa. Era el tipo de artículo que te hace dejar el café y leerlo 2 veces. Charlotte había hecho su trabajo. Entrevistas con Kalegua, Tom, otros 2 veteranos, Margaret Lindon por teléfono desde Ginebra. Había obtenido el historial de servicio militar de Ruth y confirmó la patente. Había hablado con 3 invitados de la fiesta de compromiso, todos en registro oficial. El artículo no atacaba a Diane por su nombre. No lo necesitaba. El contraste entre la generosidad silenciosa de Ruth y la demanda pública de la familia por el dinero hablaba por sí solo. Un párrafo mencionaba a miembros de la familia que intentaron redirigir los activos benéficos del fideicomiso para uso personal. 80 personas en esa fiesta sabían exactamente a quién se refería.
El artículo salió en digital a las 6 de la mañana. Para el mediodía, había sido compartido más de 50.000 veces. Para la noche, estaba en la portada de 3 foros de veteranos militares y era tendencia en redes sociales bajo un hashtag que yo no había creado y que no podía controlar. La publicación de Facebook de mi madre, esa en la que hablaba de haber sido abandonada por su propia hija, seguía pública. La sección de comentarios se transformó de la noche a la mañana. Extraños que habían leído el artículo la inundaron con respuestas que Diane no podía borrar lo suficientemente rápido. La tía Vicky llamó a Diane esa misma tarde. Yo no estuve en la llamada, pero Brooke me lo contó después. Me dijiste que Ruth estaba senil, dijo Vicky. Me dijiste que estaba confundida. Me mentiste, Diane, sobre nuestra propia madre. Vicky colgó. Greg Spaulding, el primer abogado, el cauteloso, llamó a Diane a la mañana siguiente. Me retiro del caso, dijo, y le sugiero encarecidamente que su segundo abogado haga lo mismo. La narrativa había cambiado y Diane estaba en el lado equivocado de ella. Las consecuencias alcanzaron a Brooke 3 días después del artículo. Los padres de Chad, Frank y Lydia Prescott, el tipo de personas que doñan a organizaciones de veteranos en Navidad y exhiben los recibos en la repisa, llamaron directamente a Brooke. Te queremos, cariño, dijo Lydia. Pero la forma en que tu familia se comportó en esa fiesta, exigiendo dinero de un fideicomiso para veteranos frente a todas esas personas, necesitamos distancia. Chad dijo el resto él mismo, de pie en el apartamento que compartían, con una maleta ya preparada. No puedo comenzar un matrimonio con este tipo de carga, Brooke. Necesito tiempo. No dijo cuánto tiempo. No hacía falta. La maleta lo decía todo. La boda fue pospuesta indefinidamente. Whitfield Country Club retuvo el depósito de $40,000 bajo la cláusula de penalización por cancelación. La señora Hargrove fue comprensiva en la forma en que la gente es comprensiva cuando hay contratos de por medio. Brooke me llamó por primera vez en semanas, no para exigir, no para planear, sino para llorar. Escuché. No dije te lo dije. Nunca lo haría. Siento que esto te esté pasando, Brooke, dije. De verdad. Todo se está desmoronando, susurró. Lo sé. ¿Puedes arreglarlo? No puedo romper el fideicomiso y no voy a fingir que lo que tú y mamá hicieron estuvo bien. Silencio largo. Mamá me dijo que la abuela nunca nos quiso, dijo Brooke. Dijo que la abuela era fría y egoísta. Le creí, Nuri. Durante 20 años, le creí. La abuela escribía cartas a cada veterano al que ayudaba. Sabía los nombres de sus hijos. Visitaba a Tom Brennan cada año con pastel de manzana. Nunca nos visitó. Tú nunca la invitaste. La línea quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego Brooke colgó, no enojada, solo vacía. Dejé el teléfono y miré el corazón púrpura sobre mi escritorio. Ruth se lo ganó. Su familia nunca lo supo. Los números contaban la historia con más claridad de lo que yo podía hacerlo. Diane perdió 3 clientes de bienes raíces en una semana. En un mercado pequeño como el corredor suburbano de Richmond, la reputación es moneda. Cuando los clientes buscaban su nombre en Internet, el artículo aparecía antes que sus propiedades. Un cliente, una pareja que se mudaba desde el norte de Virginia, envió un correo diciendo que habían decidido ir en otra dirección. Los otros simplemente dejaron de responder llamadas. La tía Vicky cortó todo contacto, cambió su número, dejó de seguir a Diane en todas las plataformas. 26 años de hermandad, disueltos en una llamada. El segundo abogado de Diane, el que estaba dispuesto a presentar la impugnación por capacidad, se retiró después de leer el artículo y la respuesta del despacho de Margaret. Este caso es imposible de ganar y tóxico para la reputación, le dijo a Diane. No puedo asociar mi nombre con esto. Daño financiero total para Diane y Brooke, $40,000 en depósitos de boda perdidos, $15,000 en honorarios legales entre 2 abogados. El valor del compromiso, incalculable, prácticamente terminado. Del otro lado de la balanza, el fideicomiso de Ruth recibió $340,000 en donaciones no solicitadas en las 2 semanas posteriores al artículo. Organizaciones de veteranos compartieron la historia en sus redes. Un coronel retirado en Texas envió un cheque de $25,000 con una nota. Para Ruth. Ojalá la hubiera conocido. Calewa me presentó a la Coalición Nacional de Defensa de Veteranos. Querían asociarse con el fideicomiso en una nueva iniciativa de vivienda. Margaret confirmó que la estructura podía adaptarse dentro del marco existente. Y la mañana después de que el artículo se volviera viral, recibí un correo del Consejo Asesor del Fideicomiso en Ginebra. Nos gustaría reunirnos con usted el próximo mes para discutir la expansión de la misión del fondo. Ruth Mercer construyó su fideicomiso en silencio. Bastó un artículo de periódico para mostrarle al mundo cómo suena el silencio cuando vale $12 millones.
Diane me llamó a la 1:30 de la mañana. Estaba en Fort Belvoir, despierta porque los soldados aprenden a dormir ligero y mi teléfono nunca está lejos. Su voz era diferente. Sin filo, sin estrategia, solo una mujer de más de 50 años sentada en algún lugar oscuro hablando con su hija. Crecí en esa casa, Nuri. Escuché. Sin nada. Sin ropa bonita, sin excursiones. ¿Sabes lo que es cuando otros niños preguntan por qué tu almuerzo siempre es el mismo? ¿Cuando tu madre podría haber arreglado todo y decidió no hacerlo? Me senté en el borde de mi cama. Afuera, la base estaba en silencio. Eligió extraños en lugar de a mí, dijo Diane. A su propia hija. Tenía 12 millones y me dejó ir a la escuela avergonzada. Eligió a personas que se estaban muriendo. Mamá, yo tampoco tenía nada. Tenías un techo, comida todos los días, una madre que volvía a casa cada noche. Algunos de esos veteranos ni siquiera tenían eso. La línea quedó en silencio. Podía escuchar su respiración. El ritmo irregular de alguien tratando de no llorar y fallando. Me dejó crecer avergonzada, dijo Diane. Y tenía el dinero para arreglarlo. Cerré los ojos. Por primera vez, no escuché a mi madre, la estratega. Escuché a la niña que usaba los mismos 3 conjuntos en la escuela y se preguntaba por qué su madre nunca compraba nuevos. La decisión de Ruth fue correcta. Lo creía. El fideicomiso salvó 247 vidas. Pero la decisión de Ruth también tuvo un costo. Y la persona que lo pagó no fue un desconocido en un hospital de veteranos. Fue la niña que creció en esa pequeña casa en el lado este de Richmond. Entiendo por qué estás enojada, mamá, dije. Pero no puedo deshacer lo que la abuela construyó y no lo haré. La llamada terminó sin despedida. Solo un clic y luego el sonido de la nada. No dormí el resto de esa noche. El sábado siguiente, conduje a Arlington antes del amanecer. La sección 21 estaba vacía a esa hora. Solo yo, las lápidas y una neblina que descansaba baja sobre el césped como si no estuviera lista para irse. El sol aún no había superado la línea de los árboles, y todo era gris, azul y quieto. Encontré la lápida de Ruth, mármol blanco, letras simples. Ruth Mercer, capitana, Cuerpo de Enfermeras del Ejército, Vietnam. Coloqué el corazón púrpura en la base de la piedra. El metal atrapó la poca luz que había. Te lo ganaste, abuela. Me senté en el césped. Estaba frío y húmedo, pero me había sentado en lugares peores. Le conté todo. Sobre Ginebra, sobre Margaret y la carpeta con 247 nombres, sobre la campaña de Diane y la fiesta de compromiso, sobre Calewa y Tom levantándose en ese salón. Sobre el artículo, sobre las donaciones llegando, sobre el fideicomiso creciendo en lugar de romperse. Mamá me llamó anoche, dije. Está herida. Lo sé, pero no voy a romper mi promesa. El viento se movió entre las ramas desnudas sobre mí. En unas semanas, los cornejos florecerían. Ruth había plantado cornejos en su jardín, del tipo obstinado que florece tarde y dura mucho. Una joven soldado pasó por el camino de servicio. Vio el corazón púrpura en la lápida, se detuvo y se puso firme. Un saludo completo, lo mantuvo durante 3 segundos, luego lo bajó y siguió caminando. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Sonreí, me levanté, sacudí el césped de mi uniforme. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Margaret en Ginebra. El Consejo Asesor del Fideicomiso ha confirmado una reunión el próximo mes. Les gustaría discutir la expansión del fondo. ¿Cuándo puede viajar? Miré la lápida de Ruth una vez más. ¿Aún en misión, abuela? Luego caminé hacia mi coche y conduje hacia el sur. 2 semanas después, invité a mi madre a tomar café. No en su casa, no en la mía. Una cafetería en Broad Street. Pública, neutral, bien iluminada, el tipo de lugar donde las voces se mantienen controladas porque hay otras personas observando. Diane llegó con una blusa azul marino y sin maquillaje. Nunca la había visto salir sin maquillaje. Algo había cambiado. Pedimos. Esperé hasta que las tazas estuvieron sobre la mesa. No voy a disculparme por honrar el fideicomiso de la abuela, dije. Y necesito que dejes de decirle a la gente que le robé a esta familia. Nuri, el fideicomiso es irrevocable. Ningún tribunal, ningún abogado, ninguna publicación en redes sociales lo va a cambiar. El despacho de Margaret lo ha confirmado. 2 de tus propios abogados lo han confirmado. Esto está decidido. Diane miró su café, lo revolvió, no bebió. Pero sigo siendo tu hija, dije. Y quiero que estés en mi vida. Si quieres que yo esté en la tuya, estas son mis condiciones. Las había escrito, no en tarjetas. Ese era su método. Solo 3 líneas en la libreta que llevaba conmigo. 1. No más mentiras sobre el fideicomiso. Ni a la familia, ni a amigos, ni en redes. 2.
No más presión, legal, social o emocional, para redistribuir fondos que pertenecen a veteranos. 3. Un reconocimiento genuino de que lo que la abuela construyó importa, no para mí, para su memoria. Diane se quedó en silencio durante mucho tiempo, lo suficiente para que la pareja de la mesa de al lado terminara sus cones y se fuera. No sé si puedo hacer eso, dijo, no desafiante, honesta. Entonces estaré aquí cuando estés lista. Me incliné hacia adelante y apreté su mano, breve, firme, como Ruth lo habría hecho. Luego me levanté, dejé dinero sobre la mesa y salí a la luz del sol. No me siguió, pero tampoco discutió. A veces ese es el primer paso. Solo que aún no lo reconoces. Brooke me llamó un jueves por la noche. Su voz sonaba diferente, más ligera y más pesada al mismo tiempo. Como suenan las personas cuando dejan algo que han cargado demasiado tiempo. Fui a la casa de la abuela la semana pasada, dijo. Dejé el informe que estaba leyendo. Primera vez en mucho tiempo. 5 años, dijo Brooke. Me senté en su cocina durante 1 hora. Solo me senté allí. Me contó que había encontrado las cartas. No las que Ruth me escribió a mí. Las que Ruth escribió a los veteranos. Borradores, copias, notas en los márgenes. Cada una dirigida por nombre. Cada una específica. Conocía los nombres de sus hijos. Nuri. Cada uno de ellos. Preguntaba por sus calificaciones, por sus partidos de fútbol. Recordaba aniversarios. No dije nada. Dejé que encontrara las palabras. La llamé aburrida, dijo Brooke. Dije que no tenía nada que ofrecer. Y ella llevaba el registro de 247 familias como si fueran las suyas. Así era ella, Brooke. Lo sé ahora. Silencio, luego más bajo. ¿Puedo visitar el fideicomiso? ¿Conocer a algunas de las personas a las que ayudó? No esperaba eso. De todos los escenarios que había considerado, porque el ejército te enseña a planificar para contingencias, que mi hermana quisiera involucrarse con el fideicomiso no estaba en la lista. Sí, dije. Me gustaría eso. Empecé a hacer voluntariado en el hospital de veteranos en Broad Street, dijo. 2 veces al mes, leyendo a los pacientes, sobre todo. Es difícil, pero ayuda. Eso habría hecho sentir orgullosa a la abuela. Chad me escribió la semana pasada. Quiere hablar. ¿Qué piensas de eso? No estoy lista. Necesito arreglarme a mí misma primero. Casi sonreí. Esa frase, necesito arreglarme a mí misma primero, era lo más parecido a Ruth Mercer que Brooke había dicho en su vida. Mamá me dijo durante años que la abuela no nos quería, dijo Brooke en voz baja. Debería haber ido a esa casa y haberle preguntado yo misma. Ahora estás yendo, dije. Eso cuenta. El consejo asesor del fideicomiso se reunió un martes por la tarde, hora de Ginebra. Me conecté por video seguro desde una sala de conferencias en Fort Belvoir. Mi oficial al mando lo autorizó sin dudar cuando expliqué el propósito. Margaret Lindon presidía la sesión. En pantalla, el general Calewa, 2 asesores financieros de la fundación y una directora de defensa de veteranos llamada Clare Beston. Margaret comenzó con los números. Tras la cobertura mediática, el fideicomiso recibió $340,000 en contribuciones no solicitadas. Combinado con los activos existentes y los rendimientos trimestrales de inversión, el fondo total ahora asciende a $12,740,000. Hizo una pausa para que eso se asimilara. El Consejo propone ampliar la misión del fideicomiso para incluir apoyo de salud mental para veteranos que experimentan trastorno de estrés postraumático. Dada la demanda actual, proyectamos que el programa ampliado podría servir a entre 30 y 40 personas adicionales al año. Clare Beston explicó la propuesta, asociándose con 3 centros establecidos de tratamiento de PTSD, cubriendo costos a los que la lista de espera del Departamento de Asuntos de Veteranos no puede llegar. Luego Margaret me miró a través de la pantalla. Como fideicomisaria sucesora, usted tiene la última palabra, señorita Mercer. Había pasado la semana anterior revisando cada documento, verificando los datos financieros y hablando con Tom Brennan sobre lo que realmente necesitaban los veteranos. Estaba lista. Apoyo la expansión, dije, y me gustaría proponer una adición, una beca para enfermeras militares y médicos de combate que ingresan al campo, llamada la beca Ruth Mercer, financiada con $50,000 al año para formación y mentoría. El consejo votó por unanimidad. Calewa se inclinó hacia su cámara. Ruth estaría orgullosa, teniente. No solo protegió su fideicomiso, lo hizo crecer. Margaret añadió una última nota. Recibimos una donación anónima esta mañana. $500,000. El donante dijo que sirvió con Ruth y nunca pudo agradecerle. Miré la pantalla, los números, los rostros de personas que entendían lo que mi abuela había construido. Entonces sonreí. La primera sonrisa real desde la mañana en que murió.
3 meses después de la fiesta de compromiso, mi vida tenía una forma que reconocía. Seguía presentándome a servicio cada mañana en Fort Belvoir. Seguía usando el uniforme. Seguía haciendo el trabajo que el sacrificio de Ruth hizo posible para miles de soldados antes que yo y después de mí. No iba a dejar el ejército. Mi abuela fue una enfermera con uniforme. Yo era una médica de combate con uniforme. El paralelismo no se me escapaba. Los fines de semana, gestionaba el fideicomiso, revisaba solicitudes, coordinaba con Margaret, llamaba a Tom Brennan, que había convertido su taller de carpintería en un centro de formación vocacional para veteranos. El fideicomiso financió la expansión. 3 nuevos aprendices comenzaron en abril. Ahora vivía en la casa de Ruth. Arreglé los pisos, reparé el techo, mantuve el huerto vivo, tomates, albahaca y el resistente arbusto de romero que había plantado el año en que me enlisté. El café seguía preparándose igual, molido a mano, prensa francesa, lo suficientemente fuerte como para hacerte doler los dientes. Brooke y yo estábamos en contacto, un contacto cauteloso, del tipo en el que reconstruyes un puente tablón por tablón y pruebas cada uno antes de poner peso sobre él. Hacía voluntariado en el hospital de veteranos 2 veces al mes. Había empezado a leer la libreta de Ruth, la de los 247 nombres, y me hacía preguntas sobre las personas que estaban en ella. Diane era otra historia. No estábamos distanciadas, pero tampoco éramos cercanas. Había borrado la publicación de Facebook. No se había disculpado. Había dejado de amenazar con acciones legales, lo cual era un progreso medido en silencio, no en palabras. Una mañana, revisando el correo del fideicomiso en la mesa de la cocina de Ruth, abrí un sobre de un hospital de veteranos en San Diego. Una carta de una médica de combate de 19 años llamada Ellie Saunders. Señorita Mercer, la beca Ruth Mercer pagó mi certificación de formación. Aprobé mis exámenes la semana pasada. Quiero ser como su abuela. Gracias. Pegué la carta en el refrigerador, el mismo donde Ruth solía poner mis boletines escolares. La lista estaba creciendo. La Coalición Nacional de Defensa de Veteranos celebró su gala anual en Washington, D.C., en un salón 3 veces más grande que el Whitfield Country Club. 300 invitados, oficiales militares, representantes del Congreso, directivos de fundaciones, prensa. Me habían pedido que hablara. Casi dije que no. Ruth nunca habría querido estar bajo los reflectores. Pero luego entendí que Ruth había pasado toda su vida asegurándose de que otros fueran vistos. Quizás era momento de que alguien la viera a ella. Me paré en el podio con mi uniforme de gala. El público estaba en silencio de una manera que se sentía como una invitación, no como una expectativa. Mi abuela, Ruth Mercer, nunca pidió una medalla, dije. Nunca pidió un titular. Nunca pidió que alguien notara lo que hacía. Pasó 22 años financiando cirugías, hipotecas, fondos universitarios y segundas oportunidades para 247 veteranos. Lo hizo desde una casa valorada en $90,000. Lo hizo usando el mismo abrigo durante 15 años. Y lo hizo sin decírselo a una sola persona. Miré a la sala. Pidió una sola cosa, que las personas a las que ayudó siguieran ayudando a otros. Eso es este fideicomiso. Eso es lo que ella construyó. El general Caleguas se levantó de su asiento y caminó hacia el podio. Llevaba una placa, de caoba, con una placa de bronce. La Coalición Nacional de Defensa de Veteranos tiene el honor de presentar el primer premio de servicio humanitario Ruth Mercer, dijo, en reconocimiento al servicio silencioso a quienes sirvieron. Me lo entregó. La sala se puso de pie. 300 personas. El aplauso era diferente al de la fiesta de compromiso. No era sorpresa ni corrección. Era reconocimiento. Del tipo que Ruth nunca quiso, pero que merecía. Tom Brennan estaba sentado en la primera fila, con lágrimas corriendo por su rostro. No la secó. Sostuve la placa y sentí su peso. Más pesada que el corazón púrpura, más ligera que todo lo que había cargado para llegar hasta allí. Gracias, abuela, dije en voz baja. Solo para ella. Una semana después de la gala, estaba en la casa de Ruth. Sábado por la mañana, el café preparándose, la lluvia golpeando la ventana de la cocina. Alguien llamó a la puerta. Abrí. Diane estaba en el porche con un impermeable, sosteniendo una caja de cartón contra la cadera. Sin maquillaje otra vez. Se veía mayor que sus 55 años y más pequeña, como si la lucha hubiera comprimido algo dentro de ella. Encontré esto limpiando el ático, dijo. Pensé que deberías tenerlo. Tomé la caja. Dentro, bajo papel de seda, había fotografías. Ruth con su uniforme del cuerpo de enfermeras del ejército, joven, erguida, casi sonriendo. Ruth en una pista en algún lugar tropical. Un estetoscopio alrededor del cuello. Ruth estrechando la mano de un hombre con insignias de coronel.
Ruth Civil, frente a esta misma casa el día que la compró, 1986, escrito a lápiz en la parte de atrás. Diane no había mirado esas fotos en décadas, tal vez nunca. Pasa, dije. Dudó, luego cruzó el umbral. Era la primera vez que entraba en la casa de Ruth en 5 años. Se quedó de pie en la sala y giró lentamente. Yo la había arreglado, pero la esencia era la misma. Las tablas del suelo, las cortinas, la repisa donde Ruth guardaba sus manuales de enfermería junto a tarjetas de recetas. De verdad amaba este lugar, dijo Diane. Amaba lo que representaba, una vida sin pretensiones. Diane se sentó en la mesa de la cocina, la misma silla donde Ruth se sentaba cada mañana. Le serví una taza de café, molido a mano, prensa francesa, la receta de Ruth. Sostuvo la taza con ambas manos y me miró. Aún no estoy lista para disculparme, dijo, pero estoy aquí. Me senté frente a ella. Eso es suficiente por hoy, mamá. Bebimos café en la cocina de Ruth mientras la lluvia caía. Ninguna de las dos habló. No hacía falta. A veces la presencia es la disculpa. A veces presentarse es la primera palabra de una frase que aún no sabes terminar. Temprano en la mañana, la primera semana de mayo, me senté en la mesa de la cocina de Ruth, mi mesa ahora, aunque todavía la pensaba como suya, y abrí la libreta de cuero. 247 nombres en su letra. Cada uno una persona que ella eligió por encima de la comodidad. Cada uno una deuda que pagó a personas que el mundo había olvidado. Pasé a la siguiente página en blanco. Tomé un bolígrafo. 248 Ella Saunders. Beca Ruth Mercer. Certificación de formación 2025. El primer nombre en mi letra en una libreta llena de la suya. La lista continuaba. Afuera, los cornejos finalmente habían florecido. Tarde, como siempre lo hacían en Virginia, flores blancas sobre ramas oscuras, silenciosas, obstinadas y duraderas. Ruth los plantó el año en que nací. Decía que florecerían cuando estuvieran listos y ni un día antes. Cerré la libreta y la guardé en mi bolso junto a la carta de resumen de Margaret, el corazón púrpura en su caja de terciopelo y la carta que Ruth me escribió en Ginebra. Luego me puse el uniforme, botas bien ajustadas, gorra alineada. El rostro en el espejo del pasillo parecía el de alguien que mi abuela habría reconocido, no por el rango ni por las cintas, sino por lo que había detrás de los ojos. Antes de salir, me detuve frente a la fotografía enmarcada en la repisa del pasillo. Ruth con su uniforme, joven y firme, mirando directamente a la cámara como si desafiara al mundo a subestimarla. Toqué el marco. 248 ahora, abuela. Abrí la puerta principal. El aire de mayo era cálido y limpio, con olor a césped recién cortado y flores de cornejo. Un reyesuelo de Carolina cantaba desde el arbusto de romero, fuerte y seguro, como lo son las cosas pequeñas cuando no saben que lo son. Salí, cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia el día como una mujer que sabe exactamente lo que lleva y por qué. La disciplina es bondad. Bondad hacia tu yo futuro. Me lo dijo toda la vida. Finalmente entiendo lo que quiso decir. Esa es mi historia. Mi abuela vivió como si no tuviera nada porque lo dio todo a personas que tenían menos. Mi familia quería su dinero. Yo elegí su misión. Si esta historia le hizo sentir algo, si le recordó a alguien en su vida que dio sin pedir reconocimiento, me encantaría saber de esa persona en los comentarios. Y aquí hay una pregunta. Si tuviera que elegir entre mantener la paz con su familia o proteger algo que importa, ¿qué haría? Opción A, proteger la misión. Opción B, mantener la paz. Dígamelo abajo. Y si aún no se ha suscrito, ahora es un buen momento. Hay más historias en la descripción. Personas como usted y como yo que se mantienen firmes cuando cuesta todo. Gracias por quedarse hasta el final.